Buenas tardes, profesor. Yo soy la alumna Fernanda Sá y ahora le voy a presentar mi ejercicio de ecuaciones de estado. El ejercicio dice, calcule la presión del gas etileno, el cual tiene una densidad de 1,26 libras sobre pie cúbico y una temperatura de 65,88 grados Celsius, para lo cual debe utilizar la ecuación del gas ideal, la ecuación de Van der Waals, la ecuación de Redlich-Knowles, el método de factor de compresibilidad, y hay que decir cuál de los anteriores métodos utilizados es el mejor predictor. Vamos a partir con los datos que nos entrega el ejercicio. Nos da una temperatura de 65,88 grados Celsius. Esta temperatura, para este ejercicio solamente podemos trabajar con temperatura absoluta, así que le sumamos 273 para convertirlo a 338,88 Kelvin. El ejercicio también nos entrega una densidad de 1,26 libras sobre pie cúbico, pero como yo quiero trabajarlas en kilogramos sobre metro cúbico, hago esta conversión de unidades. Para eliminar las libras multiplico por esto, así se me van las libras. Para eliminar los pies cúbicos por esto, se me van los pies cúbicos. Y aquí multiplico para eliminar los centímetros cúbicos que me aparecieron aquí. Finalmente se me van las unidades y me queda un valor de una densidad de 20,35 kilogramos sobre metro cúbico. También del enunciado se puede sacar el peso molecular, que es el que está aquí, que es 28 kilogramos sobre kilomol. Ya, para la alternativa A de gas ideal, tenemos que la densidad es igual a la presión por el peso molecular dividido en la constante de los gases por la temperatura. Despejamos la presión y me queda una densidad, me queda que la presión es la densidad por la constante de los gases por la temperatura dividida en el peso molecular. Como constante de los gases vamos a utilizar el 8,314 kilopascal por metro cúbico sobre kilomol por Kelvin, ya que son las unidades que más me acomodan con las unidades que ya tengo. Aquí reemplazamos los datos, la densidad que calculamos en la diapositiva anterior, esta es la constante de los gases, la conversión que hicimos a Kelvin y lo dividimos en el peso molecular. Aquí multipliqué por esto para que la presión me quedara en kilopascal, en megapascal y no en kilopascal. Y aquí se me irían los kilopascal y me quedaría una presión de, se me van todas las unidades, solamente trabajo en megapascal, me queda una presión de 2,05 megapascales con el método de gas ideal. Ahora vamos a usar el método de Van der Waals. El método de Van der Waals trabaja con los parámetros A y B. Como trabaja con estos parámetros, para poder calcular estos parámetros, necesitamos la temperatura crítica del gas etileno, que viene dado por tabla en los apuntes, en las tablas de termodinámica. La temperatura crítica es de 2,82,4 Kelvin, 282,4 Kelvin. La presión crítica es de 5,12 megapascales. Ahora a mí me acomoda más trabajarla en kilopascales y convertirla al final, así que hice la conversión aquí. El factor A se calcula así: 27 por la constante de los gases al cuadrado, por la temperatura crítica, que es esta, al cuadrado, sobre 64 por la presión crítica, que vamos a utilizar este valor de. Reemplazamos los datos. Aquí tenemos la constante de los gases con sus unidades al cuadrado y la temperatura crítica con
los Kelvin al cuadrado. Sobre 64, que es el que viene dado por fórmula, por 51, o sea, por 5120 kilopascal. Utilizamos el peso molecular para dejar el factor A en las unidades que se pide, que para el factor de Van der Waals es metro a la sexta por kilopascal sobre kilogramo cuadrado. Se nos van las unidades y el factor A queda con un valor de 0,53936 metros a la sexta por kilopascal sobre kilogramo cuadrado. Para calcular el factor B, la fórmula es de la constante de los gases por la temperatura crítica sobre 8 por la presión crítica, que son los valores que sacamos de tabla. Reemplazamos, nuevamente utilizamos el peso molecular para eliminar las unidades que no me sirven. En este caso el factor B se deja en unidades de metro cúbico sobre kilogramo y me da un valor de 0,0020472 metros cúbicos sobre kilogramo. Ahora, para calcular la presión, primero hay que calcular el volumen específico, que tiene la siguiente fórmula. Es el inverso de la densidad. Ocupamos entonces la densidad que teníamos un poquito más arriba. Aquí las unidades ya están dadas vueltas. Entonces el volumen específico me queda con un valor de 0,049132 metros cúbicos sobre kilogramo. Este valor igual se utiliza en todo el ejercicio, no solamente para el método de Van der Waals, así que hay que tenerlo presente. Esta es la fórmula para calcular la presión, o sea, esta es la ecuación para calcular la presión con el método de Van der Waals, que sería el volumen, o sea, nada que ver, perdón, sería la constante de los gases por la temperatura dividido en el volumen específico menos el factor B. Todo esto menos A dividido en el volumen específico al cuadrado. Reemplazamos los valores. Aquí nuevamente utilizamos el peso molecular para anular las unidades que no necesitaba. En este caso quería dejar esta parte de la ecuación en kilopascal y esta también para poder restarla y sacar la presión final. Entonces se me van las unidades y me queda una presión de 1897,04 kilopascal. Al convertirla a megapascal me queda una presión de 1,90 megapascales. Ahora vamos a utilizar el método de Redlich-No. Este método también trabaja con factores A y B. La temperatura crítica y la presión crítica que aparecen acá son los mismos que utilizamos para el método de Van der Waals, que son los que estaban más arriba. Reemplazamos los datos en la ecuación. Aquí tenemos la constante de los gases al cuadrado con los respectivos valores al cuadrado, la temperatura crítica elevada a 2,5 con los grados Kelvin también elevado a 2,5 sobre la presión crítica multiplicado por esta constante de acá. Y de nuevo utilizamos el peso molecular para eliminar las unidades que no necesitábamos, pero en este caso el factor A tiene que quedar en unidades de metros a la sexta por kilopascal por Kelvin elevado a un medio sobre kilogramos cuadrados. Se nos van las unidades y nos queda que el factor A toma un valor de 9,86579 metros a la sexta por kilopascal por Kelvin elevado a un medio sobre kilogramo cuadrado. Ahora calculamos el factor B con esta fórmula, que es 0,0867 por la constante de los gases por la temperatura crítica dividido en la presión crítica. Reemplazamos los valores.
utilizamos nuevamente el peso molecular para eliminar en este caso los kilomol. Este factor B igual va con unidades de metro cúbico sobre kilogramo. Se nos van las unidades, hacemos los cálculos y nos da un valor B de 0,0014199 metro cúbico sobre kilogramo. Ahora calculamos la presión. Como se puede ver aquí, igual se ocupa un volumen específico y como mencioné recién, este volumen específico tiene que ser el mismo que calculamos para el factor de Van der Waals, o sea, para el método de Van der Waals. Estos factores A y B son los que calculamos recién y las temperaturas es la que nos dio el ejercicio, que eran 338,88 Kelvin. Reemplazamos todos los otros datos, dejamos en este caso todo en kilopascal, aquí hicimos una conversión, aquí no fue necesario porque se va todo automáticamente. Entonces queda todo en kilopascal, se puede restar aquí esta multiplicación como esto, el factor B y el volumen específico tienen las mismas unidades, no hay problemas en sumarlo, pero aquí al multiplicarse quedó en metros a la sexta por kilogramo cuadrado. Así que se nos van las unidades y nos queda que por el método de Redlich-Noe la presión es de 1893,17 kilopascal. Y al convertirla a megapascal me queda en 1,89 megapascales. Ahora vamos al factor de compresibilidad. Ya, lo primero que hay que hacer es calcular la temperatura reducida. Al hacer esto, esto se hace mediante la temperatura que nos dio el ejercicio y lo dividimos por la temperatura crítica del gas etileno. Esto sería dividir entonces 338,88 Kelvin en 282,33 Kelvin. Como se nos van los Kelvin, la temperatura reducida es un valor adimensional de 1,20. Este valor que nos dio aquí de 1,20 lo buscamos en esta parte de aquí del gráfico y quedaría en este de aquí. Entonces, la línea que nosotros vamos a utilizar va a ser esta de acá. ¿Ya? Si continuamos. Ya. El segundo paso es determinar la presión reducida utilizando el gas ideal. La primera iteración siempre va a ser que mi Z1 va a ser igual a 1 y la presión 1 es igual a la presión del gas ideal, que es la que calculamos en la alternativa A con el método de gas ideal, que sería 2,05 megapascales. Para calcular la presión reducida, hay que dividir la presión 1, que sería en este caso la presión del gas ideal, sobre la presión crítica, en megapascales en este caso. Entonces, como ahora vamos a usar la presión en megapascales, la presión crítica en megapascales sería 5,12, no 5120 como lo estábamos utilizando anteriormente. Se me van los megapascales y la presión reducida que me queda es de 0,4. Buscamos este dato en la tabla, 0,4 lo intersectamos con nuestra recta, nuestra línea de 1,2 y nos queda un poquitito más arriba, pero en el 0,92. Y eso entonces sería el valor que nos da Z2. Continuamos entonces para la segunda iteración, ya que Z1 y Z2 son distintos, hay que hacer una segunda iteración. La iteración 2, Z2 toma el valor que vimos en la tabla, que es 0,92, y la presión 2 sería la presión del gas ideal por Z2. La presión del gas ideal que habíamos dicho que era 2,05 por Z2, que es 0,92, que se ve acá abajo.
Con este dato calculamos la presión reducida 2, que es P2 sobre la presión crítica, que sería la misma que utilizamos recién, que me da entonces una presión reducida de 0,37. Llevamos estos valores a la tabla, 0,37 queda acá al medio, entonces subimos, nos intersectamos con nuestra línea que viene desde aquí, y nos da un valor, nos queda como al centro, así que yo le di un valor de 0,93, entonces mi Z3 sería de 0,93, y como Z3 es distinto a Z2, seguimos iterando. La iteración 3, entonces, para un Z3 de 0,93, y para sacar una presión 3, que sería la presión del gas ideal por Z3, que sería en este caso la presión del gas ideal 2,05 por 0,93 me da 1,90 megapascales. Este valor lo usamos igual que antes para calcular la presión reducida 3 y me da una presión reducida de 0,37, que es lo mismo que nos dio anteriormente la presión reducida 2. Por lo tanto, mi Z4 sería igual que el Z3. Entonces, la presión que vamos a utilizar va a ser la que nos da la presión de la iteración 3, que sería 1,9. Entonces, por lo tanto, mi PZ es de 1,90. La presión final que me da el método de factor de compresibilidad. Para responder la última pregunta del problema, ¿cuál de los anteriores métodos utilizados es el mejor predictor? El mejor predictor es el método de Van der Waals, ya que es el que más se asemeja al PZ, que es el que encontramos en el factor de compresibilidad, con el método del factor de compresibilidad. Ya que la presión de Van der Waals es igual a 1,90 megapascales, que es igual al PZ. Entonces este es el mejor predictor, ya que por el método de gas ideal, como se ve aquí abajito, nos dio 2,05, igual está más alejado que del 1,90, y por el método de Redling-Long nos dio 1,89, que tampoco es tan lejos, pero más cerca nos queda el de gas ideal. Entonces la respuesta final sería esa. Bueno, profesor, muchas gracias por escucharme. Y eso fue mis presentaciones, ese fue mi ejercicio. Gracias.